El escándalo inaudito. La Iglesia Católica. 1200 años de historia, de intrigas, de poder. Te han contado sus milagros, sus santos, sus concilios grandiosos. Pero, ¿te han hablado alguna vez de sus abismos más oscuros, de los momentos en que la fe se retorció hasta límites insospechados? Pues prepárate, porque hoy te voy a revelar un episodio tan macabro, tan escandaloso, que desafía la lógica y roza lo incomprensible. La Iglesia Católica tiene un pasado oscuro, sí, pero pocos episodios son tan aberrantes como este. Un papa desenterró a su predecesor, a un pontífice ya fallecido, lo vistió con sus ropas papales y lo sentó en el mismísimo trono para juzgarlo. Sí, lo has oído bien. Un cadáver en juicio. Un cuerpo putrefacto, sentado como un acusado en el centro de un tribunal eclesiástico. Te lo juro, esto no es una leyenda urbana, es historia pura. Para que te hagas una idea de la locura de este acto, tenemos que viajar atrás en el tiempo, a un periodo de la historia de la Iglesia que los historiadores no dudan en calificar como la Edad Oscura del Papado. Estamos hablando del siglo IX de nuestra era, una época tumultuosa, convulsa, donde la silla de San Pedro no era un símbolo de estabilidad, sino un asiento caliente en medio de una tormenta política y religiosa constante. Roma, la ciudad eterna, era entonces un hervidero de facciones rivales, familias nobles que luchaban por el control, obispos ambiciosos que conspiraban, y emperadores que intentaban imponer su voluntad sobre la autoridad espiritual. La línea entre lo sagrado y lo profano, entre la fe y el poder terrenal, estaba terriblemente difusa. Te diría que la figura del Papa, que hoy vemos como una institución sólida, en aquel entonces era como una ficha en un tablero de ajedrez gigante, siempre a punto de ser derribada. En este escenario de caos y ambición, surgieron dos figuras que protagonizarían este drama sin precedentes. Por un lado, tenemos al Papa Formoso. Fue un hombre que, antes de ascender al trono de Pedro, ya había sido un personaje controversial. Había sido obispo de Porto, y su carrera estuvo marcada por disputas y acusaciones de haber conspirado contra papas anteriores. Pero, a pesar de todo, en el año 891, fue elegido papa. Su pontificado fue breve, de apenas 5 años, pero estuvo lleno de decisiones cruciales y alianzas políticas complicadas, especialmente con los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Algunos lo veían como un estratega brillante, un hombre piadoso que buscaba restaurar el orden, otros, como un oportunista sin escrúpulos. Y por el otro lado, el antagonista de esta historia, el hombre que llevaría la venganza al extremo más aberrante, el Papa Esteban VI. Él ascendió al papado en el año 896, y su elección fue, para muchos, el resultado de las intrigas de una poderosa facción antiformoso. Esteban VI llegó al poder con una furia y una obsesión palpables contra su predecesor, Formoso. No era solo una cuestión política, parecía haber una inquina personal, una sed de revancha que iba más allá de la razón. Su corto papado estaría marcado por un único y desquiciado objetivo: anular todo lo que Formoso había hecho y, de paso, destruir su memoria. Pero, aquí es donde te planteo la gran pregunta, una que te tiene que taladrar la mente y el alma. ¿Qué clase de odio, de venganza o de desesperación tan abismal podía llevar a un líder de la Iglesia, al mismísimo vicario de Cristo en la tierra, a cometer un acto de profanación tan horrendo y tan públicamente obsceno contra un pontífice ya fallecido, desenterrando su cuerpo y juzgándolo como si estuviera vivo? ¿Qué crímenes, reales o imaginarios, qué herejías o qué afrentas personales, pudieron ser tan graves como para justificar este juicio de los muertos, esta farsa macabra que desafía todo principio de piedad y sentido común? Te lo pregunto directamente, porque la respuesta no es sencilla, y te hará dudar de la santidad que a menudo se asocia con el poder eclesiástico. Este no es un simple suceso histórico, es una ventana a la psique humana cuando el poder, la política y la fe se corrompen hasta límites insospechados. Y esto es solo el comienzo. Formoso, el Papa incomprendido. En el capítulo anterior, te dejé con la imagen perturbadora de un cadáver siendo juzgado en el trono papal, un acto de locura sin precedentes en la historia de la Iglesia.
Pero para entender esa profanación, ese horror, primero debemos mirar más de cerca al hombre en el centro de toda la farsa, Formoso. Antes de ser un cuerpo inerte en el banquillo de los acusados, él fue un papa. Un hombre de poder y, sin duda, de una controversia tremenda. Su nombre, que hoy suena a infamia, en su día fue sinónimo de astucia política y ambición desmedida para algunos, y de piedad y liderazgo firme para otros. Pero la gran pregunta que te hago ahora es, ¿fue realmente su vida, cada decisión, cada alianza, cada enemigo que se ganó, lo que selló su terrible y macabro destino póstumo? ¿O fue, como tantas veces ocurre en la historia, una víctima de las maquinaciones de otros, de una narrativa construida para justificar un acto injustificable? Para entender a Formoso, tenemos que retroceder a sus inicios. No nació con una tiara papal. Sabemos que, antes de ser papa, fue obispo de Porto, una diócesis importante cerca de Roma. Su ascenso en la jerarquía eclesiástica no fue precisamente tranquilo. Imagínate el tablero político de la Roma del siglo IX, un nido de víboras donde las familias nobles y los aspirantes al poder se degollaban sin miramientos. En este ambiente, Formoso demostró ser un jugador astuto, un hombre con una ambición notable y una capacidad política indudable. Su primer gran roce con la autoridad papal llegó bajo el pontificado de Juan VIII. Formoso fue acusado de conspirar contra el Papa, de buscar alianzas con príncipes germánicos y de abandonar su diócesis. ¿Te das cuenta? Ya desde entonces, su sombra era sinónimo de controversia, de alguien que no temía desafiar el statu quo para conseguir sus fines. Fue excomulgado y despojado de sus funciones, una humillación pública que, para cualquier otro, hubiera significado el fin de su carrera eclesiástica. Pero Formoso no era cualquier otro. La ambición de Formoso era imparable. A pesar de la excomunión, logró rehabilitarse. Sí, lo escuchaste bien. Poco después de la muerte de Juan VIII, Formoso fue absuelto, y poco a poco, escaló de nuevo los peldaños del poder. Esto te demuestra no solo su tenacidad, sino la inestabilidad política de la época. Un día eres un paria, al siguiente, un candidato al trono más alto. En el año 891, Formoso fue elegido papa. Su pontificado fue relativamente corto, apenas 5 años, pero estuvo marcado por decisiones cruciales que enfurecieron a poderosas facciones en Roma y en Italia. Una de sus decisiones más polémicas fue su política imperial. En un intento por estabilizar la caótica situación política en Italia, Formoso tomó la controvertida decisión de coronar a Arnulfo de Carintia como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Para ti, esto puede sonar a una simple decisión política, pero en aquel entonces, era una declaración de guerra. Formoso estaba eligiendo un bando, alineándose con una facción germánica en detrimento de los Spoleto, una poderosa familia noble italiana que tenía sus propios planes para el control de Roma y del papado. Imagínate la rabia de los Spoleto al ver cómo Formoso coronaba a su rival. Esta decisión no solo enfureció a una de las familias más influyentes de Italia, sino que también sembró las semillas de la venganza que estallaría años después. Formoso, además, fue acusado de una serie de transgresiones canónicas que, supuestamente, invalidaban su papado. La más grave era la acusación de haber trasladado su sede episcopal, de Porto a Roma, de manera ilegal, algo prohibido por los cánones eclesiásticos de la época. También se le acusó de haber conspirado previamente contra el Papa Juan VIII y de haber ascendido al papado de forma irregular. Para sus enemigos, estos eran crímenes gravísimos que no solo lo descalificaban como papa, sino que invalidaban todos los actos que había realizado durante su pontificado, ordenaciones, nombramientos, consagraciones. Te pregunto, ¿no te parece convenientemente perfecto que todas estas irregularidades salieran a la luz con tal fuerza justo cuando era el enemigo de una facción poderosa? Así, cuando Formoso murió, en abril del año 896, su fallecimiento no trajo la paz. Al contrario, abrió la puerta a la venganza más retorcida. Sus enemigos, liderados por la facción de los Spoleto, vieron su oportunidad. No era suficiente con que estuviera muerto,
necesitaban desmantelar todo su legado, deslegitimar cada una de sus decisiones, y para eso, necesitaban despojarlo de su autoridad papal de forma retroactiva. Y la forma más brutal de hacerlo fue a través de un juicio. Aquí es donde te lanzo una pregunta que va al corazón de la justicia y la historia, si la historia, como bien sabes, suele ser escrita por los vencedores. ¿Fue Formoso realmente un tirano, un usurpador ambicioso cuyas transgresiones eran tan graves que merecía ser juzgado hasta después de la muerte? ¿O fue, por el contrario, la víctima de una brutal y sistemática campaña de difamación, orquestada por sus poderosos enemigos políticos y eclesiásticos que querían no solo vengarse, sino silenciar para siempre una verdad incómoda sobre su pontificado, o simplemente eliminar cualquier rastro de su influencia? Reflexiona sobre esto. ¿No te hace cuestionar cada vez que escuchas una historia de villanos y héroes en los libros? ¿Cuántas veces el relato oficial ha sido moldeado por la venganza y el interés, y no por la verdad? Formoso fue, sin duda, un hombre controvertido, pero el sínodo del cadáver no fue sobre su justicia, sino sobre el uso del poder para reescribir la historia. Y lo que vino después es aún más oscuro. Esteban VI, el verdugo en el trono. En el capítulo anterior, exploramos la figura de Formoso, el papa que, incluso después de muerto, se convirtió en el blanco de una furia sin igual. Pero ahora, volvamos nuestra mirada hacia el hombre que desenterró esa furia, el arquitecto de la atrocidad, Esteban VI. Imagina al sucesor de Pedro, no en un acto de perdón o de guía espiritual, sino consumido por un deseo insaciable de venganza, un ansia de destruir a un enemigo que ya no respiraba. Este papa, amigo mío, estaba obsesionado con Formoso, y no me refiero solo a una rivalidad política, hablamos de una inquina que trascendía la muerte. ¿Qué impulsaba esa furia incontrolable de Esteban VI? ¿Qué oscuro veneno corría por sus venas para llevarlo a tal extremo de profanación y odio? Prepárate, porque lo que vas a descubrir sobre este hombre te hará cuestionar la naturaleza misma del poder absoluto y la delgada línea que separa la fe del fanatismo. Esteban VI no llegó al papado por casualidad. Su ascenso fue una jugada maestra de las facciones políticas que se oponían a todo lo que Formoso representaba. Era obispo de Anagni y un protegido de Lamberto de Spoleto, el mismo Lamberto que había sido despojado del título imperial por el difunto Formoso. ¿Ves el hilo de la venganza aquí? La elección de Esteban VI, en agosto del año 896, no fue un acto de consenso, fue la imposición de una facción sedienta de revancha. Imagina la tensión en Roma en ese momento, un papa recién elegido, que en lugar de buscar la unidad, llega al poder con una agenda personal de destrucción. Su pontificado estaba condenado desde el principio, porque su primer y casi único objetivo era desmantelar el legado de su predecesor, Formoso, y humillarlo más allá de la tumba. La animosidad de Esteban VI hacia Formoso era tan profunda que rayaba en lo patológico. No era una simple diferencia doctrinal o política, era una auténtica aversión, un rencor que había madurado con el tiempo. Las crónicas de la época, aunque sesgadas, sugieren una obsesión que superaba lo racional. Se dice que Esteban VI estaba convencido de que Formoso había cometido sacrilegios gravísimos, que su elección como papa había sido ilegítima y que, por lo tanto, todos sus actos pontificios eran nulos. Piensa en la implicación de esto. Si Formoso no fue un papa legítimo, todas las ordenaciones de sacerdotes y obispos que realizó durante sus 5 años de pontificado serían inválidas. Esto desestabilizaba la Iglesia entera. Pero, ¿era esta convicción una genuina preocupación por la ortodoxia o una excusa para una venganza personal y política? Las presiones políticas sobre Esteban VI eran inmensas, y estas presiones jugaron un papel crucial en su decisión de orquestar el Sínodo del Cadáver. Los Spoleto, esa poderosa familia noble que había sido humillada por Formoso al coronar a su rival, Arnulfo, exigían una reparación. Querían que el papado de Formoso fuera declarado nulo y que su legado fuera borrado. Esteban VI, al ser su títere, se sintió obligado a complacerlos. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar?
¿Era un peón movido por otros, o su propia furia interna encontró en esas presiones la excusa perfecta para desatar su lado más oscuro? Te pregunto, ¿alguna vez has visto cómo el poder, en manos de la persona equivocada, puede convertirse en una herramienta de destrucción personal disfrazada de justicia? Algunos historiadores sugieren que Esteban VI podría haber sufrido de cierta inestabilidad mental o de un fanatismo religioso extremo. La idea de juzgar a un cadáver es, en sí misma, una señal de una mente perturbada, o al menos de una obsesión que cruza los límites de la razón. No era una práctica común en la Iglesia, ni siquiera en esa época tan turbulenta. La profanación de los muertos se consideraba un acto abominable. Sin embargo, Esteban VI no solo lo hizo, sino que lo hizo público, teatral. ¿Era un loco, un sádico, o simplemente un hombre tan cegado por el odio y la política que perdió todo sentido de la moralidad y la decencia? Su fervor por purificar la Iglesia de la contaminación de Formoso era tan grande que lo llevó a cometer un acto que quedaría grabado en la historia como uno de los más infames. Este hombre no solo quería anular a Formoso, quería desollarlo simbólicamente, arrancarle hasta el último vestigio de dignidad y autoridad. Sus acciones estaban impulsadas por una mezcla tóxica de animosidad personal, lealtades políticas y una interpretación fanática de la justicia divina. Creía, o al menos proclamaba, que estaba actuando en nombre de Dios, corrigiendo una injusticia cósmica. Pero, ¿pueden la fe y la justicia ser tan brutalmente retorcidas? ¿No te hace dudar de la legitimidad de cualquier acto cuando la venganza es el motor principal? Aquí es donde la historia de Esteban VI te obliga a mirar a la oscuridad del alma humana. ¿Fue el sínodo del cadáver un acto de justicia divina, como él proclamaba a los cuatro vientos, una purificación necesaria para la Iglesia de Roma, cueste lo que cueste? ¿O fue, por el contrario, la manifestación más grotesca y sin escrúpulos de un poder absoluto, un reflejo de la tiranía que un pontífice podía ejercer sin límites, capaz de ultrajar no solo el cuerpo, sino la memoria y el legado de un predecesor para consolidar su propia autoridad y complacer a sus aliados políticos? Te lo pregunto directamente, porque la respuesta te revela una faceta perturbadora de la historia de la fe, como la religión puede ser instrumentalizada, como el odio puede vestirse de piedad, y como los límites de la decencia pueden ser borrados cuando la ambición y la venganza se apoderan del trono. El juicio al cadáver no fue un error, fue una elección deliberada, una declaración de intenciones que resonaría con infamia a través de los siglos. Y lo que sucedió en ese juicio es aún más impactante. El juicio al cadáver, la farra de lo macabro. Te he hablado del odio que consumía a Esteban VI y de la vida controvertida de Formoso. Pero ahora, es momento de que imagines la escena en sí misma. La fecha era enero del año 897. El lugar, la Basílica de San Juan de Letrán, la sede principal del obispo de Roma, el Papa, la madre de todas las iglesias. Un lugar sagrado, imponente, lleno de historia y de piedad. Y, sin embargo, en ese escenario de devoción, se orquestaría uno de los actos más sacrílegos y grotescos que la Iglesia jamás ha presenciado. La escena era inaudita, abominable, un cuerpo putrefacto, vestido con las sagradas ropas papales, sentado en el mismísimo trono, ante un tribunal de hombres vivos. El sínodo del cadáver, un espectáculo tan repulsivo, tan inverosímil, que te costará creer que ocurrió. Pero ocurrió. Y su horror se grabaría para siempre en la memoria de la historia. Para que esta farsa se llevara a cabo, lo primero que se hizo fue una profanación que helaría la sangre a cualquiera. Por órdenes de Esteban VI, el cuerpo del difunto Papa Formoso fue desenterrado de su tumba en la Basílica de San Pedro. Imagina la escena, el ataúd siendo abierto, la pestilencia, los restos de un hombre que llevaba ya casi 9 meses enterrado. Pero no bastaba con desenterrarlo. Para el juicio, el cadáver fue llevado a Letrán, con una crueldad que no tiene límites, vestido con ornamentos pontificales completos. Sí, con la casulla, la estola, el palio y la tiara. Como si fuera un papa vivo, listo para presidir una audiencia. ¿Te imaginas el olor? ¿El horror de los que tuvieron que manipular ese cuerpo para vestirlo?
Esto no era un acto de piedad, sino de humillación extrema, de un deseo de borrar hasta el último vestigio de dignidad. Una vez preparado, el cuerpo fue llevado al centro de la basílica y sentado en el trono sinodal. A su lado, para completar la farsa, un joven diácono aterrorizado fue asignado para actuar como su abogado defensor. Un defensor mudo, con un cliente incapaz de responder. Los cardenales y obispos, convocados por Esteban VI, se sentaron como jueces, con el Papa Esteban a la cabeza, con su rostro seguramente reflejando la obsesión de la que te hablé. La acusación fue formal y brutal. Se le imputaron una serie de crímenes gravísimos. Perjurio, por haber roto un juramento que hizo años antes de no volver a Roma ni retomar sus funciones eclesiásticas. Violación de los cánones sagrados, principalmente, la acusación de haber trasladado su sede episcopal de Porto a Roma, un acto prohibido por las leyes de la Iglesia en ese momento. Ambición, acusaciones generales de haber buscado el papado de forma ilegítima, por pura ansia de poder. Otras transgresiones menores, que solo servían para engrosar la lista de culpas. El fiscal, posiblemente el mismo Esteban VI o uno de sus más fervientes aliados, gritaba las acusaciones al cadáver silencioso. El ambiente debió de ser surrealista, una mezcla de farsa teatral y terror puro. La defensa, a cargo de ese pobre diácono, fue, obviamente, inexistente. ¿Qué podía decir? ¿Cómo defender a un muerto de acusaciones absurdas en un juicio donde el veredicto ya estaba escrito? Se dice que, a medida que avanzaba la acusación, la voz del diácono temblaba y su rostro se tornaba pálido, consciente de la barbarie que estaba presenciando y la que se avecinaba. La sentencia no se hizo esperar. El cadáver de Formoso fue declarado culpable de todos los cargos. Pero la condena no fue solo verbal. Fue un acto de barbarie que superó cualquier expectativa. El papado de Formoso fue declarado nulo y sin efecto. Esto significaba que todas sus ordenaciones de obispos, sacerdotes y diáconos eran inválidas. Imagina el caos que esto generaría en la jerarquía eclesiástica. Pero no se detuvieron ahí. Para garantizar que el cadáver nunca más pudiera bendecir o tocar nada sagrado, se ordenó una mutilación espantosa. Le fueron amputados los 3 dedos de la mano derecha que Formoso había usado para bendecir y para ordenar sacerdotes. Esos dedos, cortados, fueron luego arrojados al río Tíber. Como si ese gesto final pudiera borrar su existencia y su poder. El cuerpo fue despojado de sus ropas papales, arrastrado por las calles de Roma como un trofeo macabro y finalmente arrojado al Tíber. Un acto final de humillación pública, una violación no solo del cuerpo, sino de la memoria y la dignidad. Te pido que intentes procesar la brutalidad de este acto. ¿Qué clase de mente puede concebir semejante atrocidad en nombre de la fe? Aquí es donde la historia se vuelve un eco que te pregunta, una paradoja que te desafía. ¿Cómo pudo un acto tan blasfemo, tan grotesco, tan inhumano, ser justificado en nombre de la fe, lo que es aún más incomprensible, del derecho canónico de la Iglesia, de las leyes sagradas que supuestamente rigen la conducta de sus líderes? ¿Qué quería lograr la Iglesia con este teatro del horror, además de satisfacer la sed de venganza de un papa y sus aliados? ¿Se trataba realmente de purificar la fe, de corregir un error, o era una demostración brutal de poder, una advertencia aterradora para cualquiera que osara desafiar la autoridad reinante, incluso desde la tumba? Piensa en la desesperación que este acto debió haber provocado en aquellos que creían en la santidad de la Iglesia. ¿No te hace dudar de la legitimidad de cualquier poder que se atreva a reescribir la historia con sangre y profanación? La infamia de este juicio trascendería su tiempo y resonaría por los siglos. Y lo que sucedió después con el propio Esteban VI es la verdadera justicia poética. La furia del pueblo y el efecto boomerang. Te he guiado a través de la grotesca farsa del Sínodo del Cadáver, un espectáculo de horror orquestado por la mente de un papa obsesionado. Esteban VI, el verdugo en el trono, creyó haber triunfado. Seguramente se sentía dueño de Roma, victorioso sobre su enemigo muerto, habiendo complacido a sus poderosos aliados.
Pensó que con esa brutal exhibición de poder y profanación, había sentenciado a Formoso al olvido y consolidado su propia autoridad para siempre. Pero, la historia, amigo mío, tiene una forma peculiar de castigar la soberbia desmedida. Lo que Esteban VI pensó que sería su máxima victoria, se convirtió, con una ironía aplastante, en su propia sentencia de muerte. El pueblo de Roma, que había presenciado el sacrilegio, que había olido la podredumbre y la crueldad, no perdonó el ultraje. Su juicio al muerto, lejos de consolidar su poder, desató una tormenta de indignación que lo arrastraría a su propio e ignominioso final. Prepárate, porque esta es la historia de cómo la furia popular puede volverse contra la tiranía, incluso la más sagrada. Imagina las calles de Roma en los días y semanas posteriores a ese fatídico enero del año 897. El aire todavía debía estar impregnado del hedor de la muerte y del miedo. Pero más allá del miedo, comenzaba a crecer una semilla de indignación. El pueblo romano, tan habituado a la brutalidad política y a las intrigas eclesiásticas, no era ajeno a la crueldad. Pero el sínodo del cadáver fue distinto. Trascendió la política. Fue un acto que violó las más profundas creencias religiosas y las leyes no escritas de respeto a los muertos. La profanación del cuerpo de un pontífice, arrastrado por las calles y arrojado al río, fue un shock moral. No era solo un papa, era un papa exhumado, un cadáver humillado. Esto era impensable. Las noticias de lo ocurrido se extendieron como la pólvora, no solo por Roma, sino por otras ciudades y reinos. Y la reacción de la población fue unánime, horror y condena. La gente común, los sacerdotes de a pie, incluso algunos obispos que no habían participado en la farsa, quedaron atónitos y profundamente ofendidos. Te preguntarás, ¿cómo es posible que un papa, con todo el poder de Dios en la tierra, no pudiera controlar a su propio pueblo? La respuesta es que había cruzado una línea que ni el poder más absoluto podía justificar. El acto de Esteban VI fue tan abominable que erosionó su propia legitimidad y autoridad moral. Lo que comenzó como indignación se transformó rápidamente en disturbios. La gente, cansada de la inestabilidad y de la brutalidad de sus líderes, vio en el sínodo del cadáver la gota que colmó el vaso. Las calles de Roma se volvieron peligrosas para el Papa. El rechazo a Esteban VI se hizo palpable. Los historiadores de la época no detallan la magnitud de las revueltas, pero sí dejan claro que el pontífice se volvió una figura odiada, un paria dentro de su propia ciudad. El éxito de su juicio se le había revertido de una forma brutal. Aquel que creyó haber juzgado y condenado a un muerto, se vio a sí mismo juzgado y condenado por los vivos, por la voz colectiva de una ciudad que se negaba a tolerar semejante barbarie. La caída de Esteban VI fue tan rápida como su ascenso. La facción que lo había apoyado comenzó a abandonarlo, viendo que su acto de crueldad había sido contraproducente. La furia del pueblo y el descontento de la nobleza rival crearon el escenario perfecto para su derrocamiento. En cuestión de meses tras el sínodo del cadáver, Esteban VI fue encarcelado. Imagina la ironía, el hombre que había sentado a un cadáver en el trono para juzgarlo, ahora era él mismo un prisionero, esperando su propia sentencia. ¿No te parece una justicia poética brutal y casi perfecta? El que sembró la venganza, cosechó la destrucción. El destino eventual de Esteban VI fue tan oscuro como sus acciones. No se sabe con certeza la fecha exacta ni los detalles precisos, pero las crónicas coinciden en que murió en prisión, probablemente estrangulado. Sí, el papa que había ordenado cortar los dedos de un cuerpo muerto, que había arrastrado a un cadáver por las calles, terminó su vida asesinado en una mazmorra, víctima de las mismas intrigas y la misma violencia que él había desatado. Su pontificado apenas duró un año, pero dejó una mancha imborrable en la historia de la Iglesia, no solo por el sínodo del cadáver, sino por la forma en que su propia vida terminó, un testimonio de la ley del talión aplicada en la política de la época. Este fue el efecto boomerang en su máxima expresión. Aquello que Esteban VI concibió como un golpe maestro para anular a su enemigo y consolidar su poder, terminó siendo la causa directa de su propia ruina y muerte.
El juicio al cadáver no solo no legitimó su autoridad, sino que la pulverizó. No solo no borró a Formoso, sino que inmortalizó su nombre y la infamia de su verdugo. Es un recordatorio brutal de que, a veces, la ambición desmedida y la crueldad política pueden volverse contra quien las ejerce con una fuerza devastadora. Aquí es donde te planteo la pregunta que nos persigue desde el inicio de esta historia: si el papa que orquestó la humillación más macabra y juzgó a un cadáver terminó él mismo asesinado y olvidado en la historia. ¿Es esta la prueba de que ni siquiera el poder más absoluto, investido de la autoridad más divina, puede desafiar impunemente las leyes morales no escritas? ¿La decencia humana básica, o la furia incontenible de la gente cuando se le provoca hasta el límite? ¿No te hace pensar en cuántas veces la historia ha visto a tiranos caer por su propia mano, por su propia desmesura? La caída de Esteban VI no fue un accidente, fue la consecuencia inevitable de un acto de profanación tan extrema que ni siquiera los oscuros corazones del siglo IX pudieron tolerar. Y este sínodo, aunque condenado, nos deja una lección final sobre el poder y la memoria que es vital recordar. El legado de la infamia, ¿una lección olvidada? Hemos viajado juntos a través de uno de los episodios más oscuros y perturbadores de la historia de la Iglesia, el Sínodo del Cadáver. Hemos sido testigos de la ambición desmedida de Formoso, de la furia patológica de Esteban VI, del grotesco juicio a un cuerpo sin vida, y del brutal efecto boomerang que acabó con el verdugo. Hemos visto cómo el poder, sin freno, puede degenerar en una farsa macabra. Pero, permíteme decirte algo: el Sínodo del Cadáver no es, un simple error histórico, una anécdota morbosa del pasado remoto. Fue un punto de inflexión. Una mancha imborrable en el alma de la Iglesia que, aún hoy, nos obliga a cuestionar la verdadera naturaleza del poder, no solo en la jerarquía eclesiástica, sino en cualquier institución que se jacte de autoridad. Su eco resuena hasta nuestros días. La Iglesia, con su milenaria historia, tiene una capacidad asombrosa para el olvido selectivo, o para la redención de sus propios errores. El Sínodo del Cadáver fue, para la propia institución, un evento tan vergonzoso que, poco después de su ocurrencia, intentaron borrarlo de su memoria, de sus registros, de su conciencia. De hecho, la condena a este acto aberrante fue rápida y contundente. El papado de Esteban VI fue breve, un año apenas. Tras su muerte violenta, el Papa romano, que lo sucedió, desenterró el cuerpo de Formoso por segunda vez, lo revistió con sus ornamentos papales y lo volvió a enterrar con honores en la Basílica de San Pedro, restituyéndole su dignidad. Fue un intento, desesperado y necesario, de revertir la barbarie y restaurar un mínimo de orden y decencia en una institución que se había degradado a límites insospechados. Poco después, otro papa, Juan IX, convocó dos sínodos, uno en Roma y otro en Rávena, en los años 897 y 898 respectivamente. En estos concilios, el Sínodo del Cadáver fue formalmente condenado y declarado nulo e inválido. Se prohibió expresamente que actos similares volvieran a repetirse en el futuro. Imagina la vergüenza y el pánico que debió sentir la cúpula de la Iglesia para llegar a tales extremos de condena pública y abolición. Fue un reconocimiento tácito de que habían cruzado una línea inaceptable, un intento de lavar su propia imagen y restaurar la fe de los creyentes que habían quedado horrorizados. Para ellos, era un borrón y cuenta nueva. Pero, para la historia, la cicatriz quedó. A pesar de estas condenas y las prohibiciones posteriores, la memoria del Sínodo del Cadáver siguió siendo un ejemplo de los momentos más oscuros y vergonzosos de la historia papal. Se convirtió en un recordatorio, aunque incómodo, de hasta dónde podían llegar las luchas de poder dentro de la Iglesia. Las facciones siguieron existiendo, claro. Las intrigas y ambiciones siguieron corroyendo la institución durante siglos. Pero el Sínodo del Cadáver se erigió como un hito, una línea roja que, una vez cruzada, llevaba a la destrucción y la infamia. Fue una lección aprendida a base de sangre, profanación y vergüenza pública. Este episodio, grotesco en su esencia, es mucho más que una anécdota histórica.
Es un espejo en el que podemos ver reflejadas las luchas de poder que han marcado a la Iglesia y a cualquier institución humana a lo largo de los siglos. Te invita a reflexionar. ¿Cuántas veces, en la historia de la Iglesia, se han disfrazado intereses políticos, venganzas personales o ansias de control bajo el manto de la fe, de la ortodoxia o de la justicia divina? Piensa en los cismas, en las excomuniones de figuras incómodas, en las condenas de pensadores y científicos. Son todos ellos juicios al cadáver en un sentido metafórico, intentando borrar la memoria, deslegitimar las ideas o anular la influencia de aquellos que desafían el statu quo. Este sínodo nos enseña que las instituciones, por muy divinas que se proclamen, están formadas por seres humanos, con sus pasiones, sus ambiciones y sus fallas. Y que el poder absoluto, cuando se ejerce sin ética y sin límites, puede llevar a actos de una crueldad inimaginable. Nos obliga a mirar con ojo crítico la historia oficial, a cuestionar las narrativas que nos han sido dadas, y a buscar siempre las voces silenciadas, los episodios ocultos, las verdades incómodas. La historia no es solo un relato de héroes y villanos, sino un complejo entramado de intereses, miedos y luchas que, a menudo, se ocultan bajo el brillo de lo sagrado. Aquí es donde te planteo la última y más profunda pregunta, una que te pido que te lleves contigo mucho después de que este vídeo termine. Si la historia nos demuestra, una y otra vez, que los ciclos de poder se repiten, y que los intereses ocultos a menudo disfrazan de fe, de tradición o de moralidad sus propias agendas políticas y de control, ¿cuántos juicios al cadáver, de naturaleza menos obvia y más sutil, se han llevado a cabo, y se siguen llevando a cabo incluso hoy, a lo largo de la compleja y a veces turbia historia de la Iglesia o de cualquier otra institución poderosa que moldea nuestra sociedad? ¿No te hace pensar en cuántas verdades han sido enterradas, cuántas reputaciones han sido masacradas, cuántos legados han sido intentado anular, no con un cuerpo en un trono, sino con la pluma, con la condena pública o con el simple olvido? Este episodio nos recuerda que la vigilancia crítica es esencial, porque la historia, en su infamia, puede ser la lección más valiosa. Y la lección del sínodo del cadáver es una que la humanidad y la Iglesia nunca deberían olvidar. Si esta historia te ha fascinado y quieres seguir desenterrando los secretos más oscuros y las verdades más incómodas de la historia, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ningún capítulo de estas investigaciones que te harán cuestionar todo lo que creías saber. Te esperamos en el próximo vídeo.